Bendiciones, hermanos, amigos. Les saluda el pastor David Cano. Es un gusto poder estar con ustedes. Soy de la iglesia CCI La Lima. Pertenecemos a una red global que no solo involucra iglesias de Honduras, sino de todo el mundo. Y hoy vamos a compartir la palabra del Señor. Y el tema que nos compete ver hoy, a la luz de la palabra, es compartiendo e impartiendo. Y creo que a manera introductoria puedo decir que todos tenemos la profunda necesidad de compartir e impartir. Y en los seres humanos, para bien o para mal. Pero definamos qué es compartir y qué es impartir. Compartir es dar parte de lo que se tiene para disfrutarla con otra persona. Impartir es dar algo inmaterial, comunicar ideas o conocimientos. ¿Y dónde nos basamos en eso? En el capítulo de Hechos 3, versículos 1 al 7. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaban que les diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Creo que, como lo decía al inicio, los seres humanos tenemos podemos decirlo, como una necesidad profunda, no solo de compartir, sino de impartir. Y viendo las definiciones, vemos que aquí se van a dar dos eventos. Primero, una donde un cojo, de nacimiento, se iba a las puertas de un templo, La Hermosa, y siempre rogaba que le dieran limosna. Pasa Pedro y Juan, y ellos sintieron, movidos por el Espíritu Santo, verle. Y cuando él les rogaba insistentemente que le dieran limosna, Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Eso fue un momento de compartir lo que tenía. Y tenía a Cristo en su corazón. El Cristo sanador. El Jehová Rafa, nuestro sanador. Y ellos compartieron de lo que le dieron. Y es que en estos tiempos de pandemia se ha evidenciado mucho el compartir y dar a los necesitados. Pero necesitamos impartir también de la palabra de Dios, aprovechando el tiempo, porque los días son malos y el Señor ya se acerca. Mire lo que dice y exhorta la palabra en Efesios 4:28. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Habla acerca de una conducta: el que robe no robe más, sino que más bien trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, ese es el fin de trabajar, compartir con el que tiene necesidad. Evidentemente la palabra habla por sí misma. Versión NBLH, 1 de Timoteo 6:18. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Mi amigo, mi hermano, la fe sin obras es muerta. Tenemos que estar prontos a compartir de lo que tenemos. Tenemos que estar prontos. Hebreos 13:16 de la misma versión. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua a compartir.
entre paréntesis lo puse, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Tú puedes hacer muchos sacrificios, pero el sacrificio que agrada a Dios es cuidar de los huérfanos, las viudas, y compartir con el que tiene necesidad. Hay que hacer el bien, hermanos. Y en la medida que puedas, no nos hagamos indiferentes a las necesidades de otras personas que pueden estar en una condición muy diferente y más restringida, podemos decir la palabra, que nosotros. Así que cada uno de nosotros debe de compartir de lo que hay en su corazón. Bien decía la Madre de Teresa de Calcuta, una monjita que se fue a la India de origen albanés, que un día sintió el llamado y la vocación a hacerse monja como tal, y en la India tratar de proveer a las personas necesitadas techo y pan. Y donde ella se fue allá en la India, donde hay muchos dioses, a proclamar su cristianismo, aunque sabía que eso era una ofensa no solo personal, sino que institucional. La gente es perseguida abiertamente cuando declara su fe al cristianismo. Y ella decía vehementemente, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y es que es muy cierto. Quien no tiene en su corazón el deseo de servir, en esta vida no puede dar fruto, no sirve para vivir. Es una persona egoísta, orgullosa, que solo piensa en sí misma, egocéntrica. Tenemos que desprendernos de nosotros. Bien dice el dicho muy popular, nadie es tan pobre como para no dar, ni tan rico para no recibir. Creo que muchas personas tienen necesidades, pero eso es compartiendo, tal vez, con cosas que podemos darle alegría y satisfacción a otras personas. Pero la Biblia hace énfasis en que la fe sin obras es muerta. Y yo creo que aquí, hermanos, cuando compartimos, hablamos de actitudes correctas, hablamos de benignidad, hablamos de amor, hablamos de fe. No podemos ser personas indiferentes a las necesidades de los demás. Simplemente, tal vez no podamos darles algo que para sus necesidades básicas, pero sí tenemos el amor y la fe del Señor en nuestros corazones. Yo creo que estamos llamados a hacer eso con énfasis, más en estos tiempos. Pregunta, ¿te ha faltado algo en tu casa? ¿Te ha faltado techo? ¿Te ha faltado comida? ¿Te ha faltado dónde dormir? Yo creo que muchos podríamos responder que no. Nosotros podemos hacer la diferencia para las personas. Y cuando compartimos de lo que tenemos, hermanos, eso puede llevar a las personas a que les impartamos fe. Todavía tengo muy fresco en mi memoria cuando el año pasado tenía un vecino que se llamaba Aldo. Aún recuerdo con satisfacción y agradecimiento la oportunidad que tuve para tenerlo como vecino, aunque ya lo conocía hace años. Es una persona muy inteligente, se fue a estudiar antropología a una universidad, creo que la Universidad de Nueva York. Una persona bilingüe, muy preparado, pero ateo, ¿verdad? Él en un momento sabía tocar instrumentos, pero él se declaraba definitivamente sin conocimiento de Dios y ateo. Él empezó a beber mucho, aumentó de peso, hasta que en el cambio de gobierno lo destituyeron de su trabajo. Tenía acá el encargado del Museo de Antropología e Historia de la ciudad de La Lima, y esta persona empezó a beber más hasta el punto que le estaba afectando a su familia. Su situación se hizo precaria, es más, en quiebra. Se hizo hipertenso, se hizo diabético, y yo lo miraba pasar. Yo tengo un consultorio aquí en la colonia donde vivo,
Y yo lo miraba pasar y en varias ocasiones le había hablado del Señor, pero él me decía que él se declaraba ateo. Hasta que un día llegó y que necesitaba consulta. Y recuerdo que en ese momento el Espíritu habló a mi corazón, el Espíritu de Dios habló a mi corazón que este iba a ser una oportunidad para hablarle a Cristo, pero de otra manera, compartiendo lo que yo tenía. Y todos los médicos recibimos muestras médicas de los visitadores médicos. Entonces en ese momento, recuerdo que cuando él terminó la consulta me preguntó que cuánto le debía. Le digo, no me debe nada, y es más, aquí tengo tratamiento para su azúcar y para su presión. Solo me quedó viendo, me dio las gracias, dijo que era muy amable. Luego siguió yendo y yo le conseguía las pastillas. Por iniciativa propia trataba de comprárselas si no tenía y se las llevaba a la casa. Luego me llevaba a los hijos y lo trataba de la misma manera. Hasta que un día, no olvido esa tarde, Aldo llegó, estaba un poco preocupado por su situación. Y nuevamente lo atendí, le tomé la presión, chequeamos su azúcar y le ofrecí los tratamientos. Y él me preguntó, casi llorando, que por qué era yo así con él. Y en ese momento yo le dije, el Cristo que vive en mí es el que le puede servir, al igual que yo. Estamos a la orden para servirle. Y recuerdo cuando ese hombre se sentó en su silla llorando y me dijo, ese Cristo que usted tiene, yo quiero tenerlo. Y en ese momento y en esa tarde, Aldo entregó su vida al Señor. Me dijo que quería recibir discipulado. Y cuando ya llevábamos un mes de discipulado y hablamos del bautismo en aguas, él me dijo que estaba decidido a bautizarle, no solo él, sino que su esposa, que también se había incorporado a la iglesia. A las 2 semanas de haberlo bautizado, yendo a una pulpería cercana, le dio un infarto fulminante y Aldo murió. Me queda la satisfacción y el agradecimiento con Dios, hermanos, de que pude compartir con Aldo lo que yo tenía, pero también pude impartirle fe a su corazón y saber que el Dios que estaba transformando mi vida podía transformar su vida. Aldo era otra persona. La gente se había impresionado de la transformación que Aldo había tenido en pocos meses, de lo que Dios había hecho en su corazón. Creo, hermanos, que cada uno de nosotros podemos compartir e impartir de lo que Dios nos ha dado. Y compartir nos puede llevar incluso a impartir la palabra de Dios. Es más, en el ejemplo que pusimos del cojo de nacimiento, mire lo que dice el versículo 16, en el mismo Hechos. Y por la fe en su nombre, decía Pedro, al cojo, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pedro estaba compartiendo que Dios le había dado sanidad a ese cojo, pero también la fe en el nombre de Jesús, impartición, es lo que había confirmado lo que Dios había hecho. ¿Sabe? Esto demuestra que nosotros compartimos lo que tenemos. Repito, esto demuestra que nosotros compartimos lo que tenemos e impartimos lo que somos. Lo vuelvo a repetir. Nosotros compartimos lo que tenemos, pero impartimos de lo que somos. ¿Y qué somos? Somos hijos de Dios. Somos personas que hemos tenido fe. Hemos creído en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él ha transformado nuestras vidas. Pero la fe sin obra es muerta. Yo te quiero convidar, mi hermano, mi amiga, a que no solo compartas de lo que tienes, fruto de tu trabajo, sino que impartas fe en otras personas que tienen necesidades. ¿Cuántas personas están necesitadas de una palabra de aliento, de una oración y de conocer a Jesús como su Señor y Salvador? Y tú tienes las palabras
De ti brota una fuente de agua, de vida eterna, porque es Cristo el que está haciendo brotar esa fuente. Imparte fe, imparte gozo, imparte alegría, imparte esperanza, mi hermano. Imparte amor, que eso es lo que Dios quiere, que seamos una extensión de las manos de Él, que seamos la boca de Él, para impartirles a los demás esperanza, porque hay esperanza en Cristo para impartir. No podemos dar lo que no tenemos, pero si tenemos en Cristo para compartir, podemos impartir a los demás en el nombre del Señor. Te convido, mi hermano, mi amigo, mira a un vecino, a alguien necesitado, comparte de lo que tú puedas darle, pero imparte la palabra del Señor. En estos tiempos es más que necesario impartir la palabra de Dios y traer fe a los corazones de las personas que están angustiadas y destrozadas por la desesperanza, porque ellas confían en sus riquezas y en sus bienes. Pero Dios trae un gozo y una esperanza que trasciende y una paz que guarda nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, este ha sido el tema, compartiendo e impartiendo. Espero que sea de mucha bendición para tu vida, mi hermano. Los invito para otra edición más de su programa CCI La Lima. Les habló el pastor David Cano. Bendiciones.